Hermanos, hoy día estamos dando un salto, un pequeño salto en nuestra serie, las 7 autoafirmaciones y revelaciones de Jesucristo. Hoy tocaba hablar de cuando Cristo se presenta y dice: yo soy la puerta. Los que entran por mí son salvos. Y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Entonces les invito a que abramos en Lucas capítulo 24. Lucas 24. En el Evangelio de Lucas capítulo 24 hay un evangelio del Señor Jesucristo. Un evangelio que es presentado, escrito por 4 evangelistas, pero están hablando de la misma cosa. El destinatario cambia. Y un momento son los judíos, otro momento los romanos, otro momento los griegos, y el evangelio de Juan, un evangelio más universal, que tiene el propósito de presentar Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías. El evangelio según escribió Lucas, en el capítulo 24, desde el versículo 13, narra un episodio muy interesante. 2 discípulos que están tristes, que están muy desanimados por el camino. Mientras caminaban, cargaban mucha tristeza, desánimo. Quizás algunos de ustedes acá también van caminando con mucho desánimo y tristeza en sus corazones. O los que nos acompañan por la internet, hay un mensaje de Dios para el corazón que hoy se encuentra desanimado. Y vamos a ver qué sucede en este encuentro, en este camino, en esta caminata. Dice desde el versículo 13, Lucas capítulo 24, lo siguiente: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 12 kilómetros, entre 12 y 15 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hay un evento, hay algo real que sucede. Ellos están hablando de eso. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Qué bueno saber que en medio de la tristeza, al desánimo, el Señor camina con nosotros. Él no camina con el fuerte, Él camina con los débiles. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, la tristeza era tan grande que se notaba. Era imposible disfrazar la tristeza. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿qué te pasa? ¿No sabes lo que está pasando? Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que está pasando. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos todos los verbos conjugados en el pasado. La tristeza nos hace rehén del pasado, que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Ahora, hermanos, atento a lo que viene. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que
antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, de sí mismo, decían. Llegaron a la aldea donde iban y hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. La conversación estaba muy agradable. Quédate con nosotros. Cuando nosotros hablamos eso para Cristo, quédate con nosotros. Tu presencia es agradable. Quédate. Dice que él entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió, más o menos lo que hicimos aquí, y les dio. En este momento fueron abiertos los ojos y reconocieron que era Jesús que estaba con ellos. Mas él se desapareció de su vista. Y si decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Cuándo fue que tu corazón dejó de arder por las escrituras? No ardía, no inflamaba nuestros corazones cuando él comenzó a leer, a explicar y a aplicar la palabra, la Biblia. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo no le reconocimos? ¿Cuál fue la reacción de estos discípulos? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén 12, 15 kilómetros más, sin pensar nada. ¿Por qué? Porque hay algo urgente que compartir. Le vimos. Él está vivo. Caminó entre nosotros. Y llegaron donde estaban los 11 reunidos. Versículo 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Que el Señor nos bendiga en este momento. Hay un liberal conocido en la historia, Rudolf Bultmann, que dijo que Jesucristo nunca resucitó, solamente en la mente de los discípulos. Los discípulos estaban tan desanimados que ellos necesitaban crear la resurrección de Cristo en su cabeza, y eso fue suficiente para alimentar la fe de estos discípulos. La resurrección de Cristo es un tema de fe. La fe es un don de Dios. Pero a pesar de ser un tema espiritual, es uno de los eventos con más evidencias históricas y científicas. Cristo resucitó. Está en la historia. Hay varios argumentos que nosotros podríamos traer, pero yo quiero solamente recordarles uno, que es lo que es capaz de transformar hombres desanimados, tristes, de una hora a otra, en los hombres más valientes de toda la historia, dispuestos a vivir o morir por un mensaje. Que lo que hizo ahora recién nuestros hermanos de Norcorea, ser decapitados y no negar la fe. Si eso fuera una mentira, una farsa,
El mismo Cristo, el mismo Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo no tuviera esta certeza, esta convicción, enfrentando fieras, persecución, pruebas. Hoy, en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, en todas las naciones de este planeta, los cristianos se levantan y alaban a Dios con el mismo mensaje. Ha resucitado. Él vive y reina por toda la eternidad. Y es por eso que estamos aquí hoy. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo menciona algunas cositas. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra predicación sería inútil, nuestra esperanza sería vacía, nuestro testimonio sería falso, porque estamos predicando que Cristo resucitó. Cristo sería un mentiroso, la Biblia sería mentira, entonces la casa se cayó. El cristianismo es un fracaso, es un cuento en la historia, si Cristo no hubiera resucitado. Y Pablo dice, aún nuestros pecados no serían perdonados. Y Pablo también dice en 1 Corintios 15, 19, seríamos los más infelices de todos los hombres, sin esperanza. El sepulcro vacío es la cuna de la iglesia. El cristianismo y la resurrección de Cristo están interconectados. Sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Entonces, mirando acá, Lucas capítulo 24, desde el versículo 13, yo quiero tomar el tema de la resurrección y hacerles una pregunta. La pregunta es, ¿cómo la resurrección de Cristo me ayuda a vencer el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo mirando un hecho histórico, potente, espiritual, la resurrección de Cristo? La primera cosa, la primera enseñanza, quiero invitarte a mirar el versículo 14, 15. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos están como que impedidos. Ellos no logran ver. Ellos están tristes. Ellos no logran ver. La primera enseñanza que este texto nos trae es que tú y yo necesitamos aprender a hacer una distinción entre sentimiento y realidad. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones basadas en sentimientos? Yo no estoy diciendo que los sentimientos no son buenos, pero los sentimientos pueden ser malos. La Biblia dice que el corazón es corrupto, desesperadamente corrupto, y nuestra fe no está basada en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Los discípulos están caminando y sienten, Cristo está muerto. Es el sentimiento. Pero la realidad es que Cristo está caminando con ellos. Es lo mismo cuando nosotros decimos, Dios, tú no me amas, no escuchas mi oración. Sentimiento. Pero ¿cuál es la realidad? El Salmo 42, el salmista dice, Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Sentimiento. Y luego después él dice la realidad. Sin embargo, durante el día, tu misericordia está conmigo
y durante la noche la alabanza. Esta es la realidad. No permita que tu corazón te engañe. Hay muchos hermanos que están viviendo el viernes como estos. Cristo está muerto. Ya es domingo, hermanos. El sol brilla con toda su fuerza. Las mujeres llegaron al sepulcro confundidas, mezcla de sentimientos, pero seguramente con mucho más fe que los hombres, para preparar el cuerpo. Y llegan, la piedra no está removida. Entran, no está el cuerpo. Pero hay ángeles que dicen lo siguiente: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Resucitó. Ha resucitado. Entonces hay mucha gente en la vida cristiana que se detuvo en el viernes. Pasa el sábado, pasa el domingo, sale el sol. Cristo resucitó y camina con los suyos. Entonces necesitamos aprender que ni siempre lo que sentimos es real. Segunda cosa, versículo 16 a 19 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La segunda enseñanza que este texto nos trae: no podemos permitir que la tristeza, que el desánimo nos impida de ver el sobrenatural. Cristo resucitado, caminando con ellos, y ellos no logran ver. ¿Por qué? Porque la tristeza era tan grande, el desánimo era tan grande, y muchas veces este desánimo, esta tristeza, esta incredulidad nos impide de ver los milagros de Dios. ¿Qué diferencia había entre Josué, Caleb y los otros 10 espías? Los otros 10 veían puras dificultades. No podemos vencer los enemigos, son gigantes, la tierra está muy fortificada, nosotros somos como langosta delante de ellos, estamos perdidos, retrocedamos porque no podemos. Josué y Caleb dice: ustedes están locos. Señor nos entregará a este pueblo porque Él nos prometió. Vamos, subamos. Parece que vieron tierra distinta. No. Los corazones son distintos. Creer es un tema individual. Es un tema personal. Hay mucha gente que no logra ver las bendiciones. Hoy tenemos salud, aire, casa, comida, ropa, iglesia hermosa, familia, trabajo, vida. ¿Y qué estamos haciendo muchas veces? Alegamos. Oh, vida, oh, terrible. Señor nos ha bendecido todos los días con milagros tras milagros y no somos capaces de agradecer. Tenemos que orar para que Dios saque la tristeza y el desánimo para ver sus milagros. La tercera enseñanza, dando un salto más, en el mismo versículo, capítulo 24, versículo 45 dice: después que Jesús aparece a sus discípulos, ellos todavía están muy confundidos. El versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo vencer el desánimo? Mirando la resurrección de Cristo. Hermanos, necesitamos madurar, dejar de vivir como niños, crecer, madurar en la fe, en la vida cristiana.
ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Porque los niños toman leche espiritual. Y hay momentos para eso. Pero tenemos que desarrollar en la fe, en la santificación. Estos discípulos están ahí viendo, Dios abre sus entendimientos, ellos logran entender, todo ahora cobra sentido y ahora estos hombres nunca más serán los mismos. Jamás. Transformados. Maduros en la fe. Amenazado Pedro y Juan. Cállense o van a morir. Usted nos puede matar. Hagan lo que quieran con nosotros, pero jamás callaremos. No podemos dejar de hablar de las cosas que vimos y oímos. Madurez espiritual. Antes importa obedecer a Dios que a los hombres. Pablo dice a los discípulos: me voy a Jerusalén porque sé que el Señor quiere que vaya para allá. Me voy a Roma porque Dios me está llevando para allá y el Espíritu me garantiza que voy a morir. Y los presbíteros de Éfeso dicen: ¿y por qué te vas? Porque necesito ir. Madurez significa estar en un lugar que a veces no queremos, pero debemos estar. Padre, la humanidad de Cristo en el Getsemaní. Si quieres, pasa esta copa. Sin embargo, que en todo se haga su voluntad. Para vencer la tristeza y el desánimo, mirando la resurrección de Cristo, necesitamos aprender a hacer una distinción entre sentimiento y realidad. No podemos permitir que la tristeza nos impida de ver el sobrenatural. Y necesitamos madurar, tomar nuestra cruz, asumir nuestra vocación, desarrollar nuestros dones, ponernos a la disposición de Dios, decir: aquí estoy, Señor, te quiero servir con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Algunas conclusiones, aplicaciones acerca de la resurrección de Cristo. Es una prueba que la verdad es más fuerte que la mentira. El bien es más fuerte que el mal. El amor es más fuerte que el odio. La vida es más fuerte que la muerte, porque Cristo no tiene vida. Él es la propia vida. Y la conclusión es obvia. ¿Para qué ser creyente si lo único que tenemos en la vida es sufrimiento, sin que haya ninguna gloria futura a la cual esperar? O sea, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué estamos haciendo aquí? Ser cristiano es una bendición, pero tiene un precio. Nuestra esperanza no se limita a este mundo. La resurrección no solo es importante, sino que es de primordial importancia, porque todo lo que creemos depende de ella. Cristo resucitó y está la iglesia 2000 años después celebrando esta bendición. Esta es la esperanza que ha alimentado la iglesia a lo largo de los 2000 años. Pablo dijo, hablando del trabajo, servicio, ministerio de los apóstoles, de la iglesia primitiva, y ahora nosotros podemos, después del registro, hablar de las obras misioneras, de todo lo que ha sido la historia de la iglesia. Pablo dice que nuestro trabajo en el Señor no es vano, porque Cristo resucitó. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 17 a 19 los beneficios de la resurrección. Cristo resucitó para perdonar nuestros pecados. Él dice también en Romanos 4:25 que Él resucitó para nuestra justificación. La resurrección marca la victoria incontestable de Cristo. Satanás, el imperio de tinieblas,
no pueden revertir las pérdidas sufridas. Ya están por toda la eternidad. Cristo recibe toda autoridad después de la resurrección. Y dice a los discípulos: toda potestad, toda autoridad a mí me pertenece. Vayan y hagan discípulos. Es decir, si tú crees que Cristo resucitó, tienes que ir y hacer la obra del Señor. Porque la obra del Señor está basada en eso. Te invito a ponerse de pie, invito al equipo de alabanza, vamos a cantar un himno, vamos a dar gracias a Dios en respuesta a esta verdad. Nuestra fe no se basa en un Dios que estaba vivo y murió, sino en un Cristo que murió, pero está vivo, resucitó, vive y reina eternamente.